Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en este noveno webinar. Vamos a estar platicando acerca de la prueba de triángulo ISO 4120. Esta es la nueva versión. Antes había otra versión y se acaba de renovar el año pasado. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Pues básicamente qué es, cuándo y cómo usarlo. ¿Sale? Bueno, para los que no nos conozcan, ¿qué es Synergy Biotech? Nuestra misión es crear una cultura de calidad, tanto interna en nuestra compañía, así como la de nuestros proveedores y en la de nuestros clientes. ¿Cómo vamos a lograr esto? Por medio de nuestro laboratorio de alimentos, en el cual nos especializamos en la determinación de vida de anaquel. También brindamos cursos de capacitación, asesoría técnica, tanto en inocuidad de los alimentos, calidad de los alimentos, evaluación sensorial, y también vendemos productos que son sanitizantes que apoyan la higiene e inocuidad de la industria alimentaria. Un poco acerca de mí, soy cofundador y director de Synergy Biotech. Tengo un postdoctorado en microbiología de alimentos por la Universidad de Wageningen en Holanda. Tengo un doctorado en inocuidad de los alimentos por la Universidad de Huddersfield en Inglaterra, una maestría en ciencias en el control de la calidad de los alimentos por la Universidad de Salford y un diplomado en ciencia y tecnología de los alimentos por parte de la Universidad de Lincoln en Inglaterra, así como soy ingeniero industrial y de sistemas del TEC de Monterrey. Entonces, bueno, aquí, ¿qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy? Vamos a empezar con una breve introducción sobre el tema. También vamos a estar platicando qué es la prueba de triángulo, cuándo utilizar la prueba de triángulo, cómo usar la prueba de triángulo. Esta se divide en dos secciones en esta norma. La primera sección es la evaluación de diferencia y la sección es la evaluación de similitud. Vamos a platicar de esas dos técnicas y vamos a ejecutar un ejemplo para que quede más claro. Asimismo, vamos a platicar sobre cómo realizar el reporte de esta prueba. Vamos a terminar con unas conclusiones y el fin de este webinar. Bueno, pues vamos a comenzar. Como ustedes saben, en los últimos 3-4 años ha estado entrando al mercado una serie de nuevos productos. Estos productos están en base de carne cultivada o fermentación precisa. Las hemos visto ya en varias ocasiones en las noticias, en blogs, en podcasts, las cuales nos cuentan los beneficios y los no beneficios de estos nuevos productos. Entonces, bueno, como ya saben, a mí me encanta toda esta parte de los alimentos, pues empecé a investigar más sobre ellos. Y bueno, pues todavía hay muchas oportunidades ya que son nuevos productos. Entonces, lo que en su momento realizó a toda la comunidad científica con la carne, con los diferentes tipos de carne, de pescado, de res, etcétera. Ahorita la comunidad científica lo está realizando lo mismo, pero con estos nuevos productos, que son el análisis de riesgo, estabilidades, etcétera. Lo cual, bueno, pues es bastante interesante, pues desde mi punto de vista. Entonces, en mi búsqueda de información sobre estos productos, me topé con esta página de internet, la cual se dedica 100% a información para personas vegetarianas y veganas. Entonces, aquí la señorita que redacta cuenta la historia de su experiencia con dos marcas diferentes de carne para hacer hamburguesa. Entonces, aquí lo que nos está platicando es que compró dos carnes diferentes de dos marcas diferentes, las preparó para hacer hamburguesa, las hizo hamburguesa, hizo sus dos hamburguesas, estas dos son de dos marcas diferentes. Una es la mitad de una y la mitad de la otra se la comió ella, la mitad de una y la mitad de la otra se la comió su esposo, y bueno, con esto nos lleva de la mano sobre su experiencia desde la compra, el precio, cómo prepararla, ya las cualidades sensoriales y, bueno, su dictamen. Entonces, estas fueron las dos hamburguesas que ella preparó. La primera marca es Impossible Burger y la segunda marca es de Beyond Burger. Creo que es Impossible Foods la marca y Beyond
Meat, la segunda, pero bueno, aquí ella lo puso como esas dos para poderlas diferenciar. Como podemos ver, bueno, a ojo de buen cubero, realmente pues no hay mucha diferencia entre una y la otra. Sin embargo, de acuerdo a la descripción que ella nos dio, pues básicamente al momento de prepararlas y al momento de estar crudas, y como podemos verlo ahorita en la pantalla, sí existe una diferencia entre las que están en la hamburguesa de una marca, que es un poquito más opaca, a la hamburguesa de la otra marca, que es un poco más rojiza y brillante. Sin embargo, al momento de prepararlas, las dos, en términos de, pues ya masa drenada, ya después de haber perdido toda la humedad y haberse achicado, quedan más o menos en el mismo pesaje, así como el color no cambia mucho. Y bueno, pues aquí la conclusión que ella tuvo fue de que a su marido le gustó más la hamburguesa de una marca y a ella le gustó más la hamburguesa de otra marca. Lo cual, bueno, pues son un final muy bonito, pero pues realmente, si a mí como compañía me gustaría saber si, si a mi producto lo prefiere el consumidor, estaría muy decepcionado de leer ese artículo porque pues realmente hay un empate, ¿no? Pero pues un empate de una pareja. Entonces, pues es una bonita lectura, pero conclusión, eh, como conclusión, para tomar una conclusión comercial, probablemente todavía no esté ahí. Aquí hubiera yo necesitado pues que muchas más otras parejas o muchas más otras personas realicen este tipo de evaluación para pues poder tomar una decisión o por lo menos tener las bases para empezar a diseñar una prueba un poquito más formal. Tal vez yo me hubiera enfocado en la segunda fase de esta evaluación, que es cuando las carnes ya están cocinadas, que realmente es de la manera en cómo la recibe el consumidor final. Y pues tal vez estaría buscando la prueba de triángulo en un principio para ver si mi carne es considerada igual que la carne que se encuentra en el mercado. Sobre todo porque ella comenta que una de las carnes es significativamente más cara que la otra. Entonces, si estoy haciendo una prueba de similitud y llego a la conclusión de que efectivamente el consumidor las considera igual, pues ahí yo ya veo una ventaja competitiva desde el punto de vista comercial, porque pues estoy dando lo mismo a un precio más bajo. Ahora, también tendría que estar evaluando cuántas personas tendría que invitar para hacer este tipo de evaluación, qué características deben de tener. Y en base al número de personas voy a determinar el riesgo de esta prueba. Evidentemente, entre menos personas, más riesgo voy a tener. Entre más personas pueda reclutar, pues el riesgo de que tenga un falso positivo, bueno, va a ser menor. Sin embargo, como sabemos, también entre más personas, eso también significa que pues nuestra evaluación va a ser más costosa. Ahora, ¿qué es la prueba de triángulo? Es una prueba sensorial discriminativa que se enfoca en determinar la diferencia o similitud entre dos muestras. La norma ISO 4120 que salió en el 2020, ojo, se renovó en el 2020. Ya había una versión anterior, si mal no recuerdo fue en el 2018 o algo por el estilo. Ya comparé las dos normas, realmente no hay mucha diferencia. De hecho, en esta nueva versión viene menos información que en la anterior, pero bueno, o sea, es casi lo mismo. Entonces, bueno, si ya compraron la norma anterior, yo creo que a menos que vayan a estarlo utilizando comercialmente, si lo van a estar usando internamente, la pueden seguir utilizando de la misma manera, pero si son un laboratorio de evaluación sensorial, entonces sí van a tener que renovarla y bueno, pues empezar a trabajar con la nueva versión. Esta nueva ISO especifica un procedimiento para determinar si existe una diferencia sensorial perceptible o una similitud entre muestras de dos productos. El método es un procedimiento de elección forzada. El método es aplicable ya que exista una diferencia en un solo atributo sensorial o en varios atributos.
El método es estadísticamente más eficiente que la prueba de duotrío, descrita en la ISO 10399 del 2017, pero tiene uso limitado con productos que exhiban un fuerte remanente y o sabores persistentes. Entonces, si ustedes, en este caso de las hamburguesas, pues sí las podrían utilizar, pero si estuvieran haciendo evaluaciones para salsas, para chiles o para enjuague bucal, esta prueba no es adecuada. El método es aplicable incluso cuando se desconoce la naturaleza de la diferencia, es decir, no determina ni el tamaño ni la dirección de la diferencia entre las muestras, ni hay ninguna indicación de los atributos responsables de la diferencia. Entonces, si aquí ustedes lo que quieren saber es qué tanto prefiere una persona mi hamburguesa en comparación a la otra hamburguesa, ese resultado no lo vamos a tener, ¿sale? Aquí el único resultado que vamos a tener es si mi hamburguesa se considera equivalente, similar a la que se está evaluando. ¿Qué tan diferente o qué tan similar? No lo sé. Solamente nos van a decir si es diferente o similar. El método es aplicable solo si los productos son homogéneos. Entonces, aquí si estamos evaluando una capirotada, entonces pues va a ser un poquito difícil utilizar esta prueba, debido a que por la naturaleza del alimento, pues no es homogéneo. Entonces, o tendríamos que utilizar muestras que nosotros las vayamos a tener que diseñar para que sean iguales, o utilizamos otro tipo de técnica. El método es efectivo para determinar, 1, diferencia perceptible, que es la prueba de triángulo para diferencia, y 2, no resulta una diferencia perceptible, que es la prueba de triángulo de similitud. Estas evaluaciones son útiles cuando, por ejemplo, se realiza un cambio en los ingredientes, en el procesamiento, en el empaque, en la manipulación o en el almacenamiento. Asimismo, también es un método útil para la selección, formación y seguimiento de los evaluadores. Aquí vamos a platicar un poquito sobre el términos y definiciones. Esto es porque anteriormente ya nos han enviado algunos correos en los cuales pues han asistido a nuestros webinars, pero pues debido a que estamos hablando de temas técnicos, pues también utilizamos pues vocabulario técnico. En algunos casos, para las personas que están apenas empezando con su nuevo camino en esta área sensorial o en los diferentes webinars que hemos dado, algunas palabras o algunos términos no los conocen o no están familiarizados con ellos. Entonces, por eso decidí que en este webinar sí vamos a empezar brevemente con los términos más utilizados para este webinar en particular, ¿sale? Entonces, lo primero que necesitamos saber es qué es riesgo, de acuerdo a esta ISO. El riesgo alfa es la probabilidad de concluir que existe una diferencia perceptible cuando no la hay. Esto también se conoce como error tipo 1, nivel de significancia o tasa de falsos positivos. También tenemos el riesgo beta, que es la probabilidad de concluir que no existe una diferencia significativa cuando sí la hay. Esto también se conoce como el error tipo 2 o tasa de falsos negativos. Ahora, ¿qué es una diferencia? Es una situación en la que las muestras se pueden distinguir en función de sus propiedades sensoriales. La proporción de evaluaciones en las que se detecta una diferencia perceptible en los dos productos recibe el símbolo de PD. PD en sí es la proporción de la población de panelistas que puede distinguir entre dos productos. ¿Qué es un producto? Es el material a evaluar. Esto puede ser un alimento, un producto de cuidado personal, una llanta, puede ser cualquier cosa. Realmente podemos aplicar la evaluación de triángulo o la prueba de triángulo incluso hasta con servicios, virtualmente con casi todos los bienes de consumo. Muestra. Es la unidad preparada, presentada y evaluada en el ensayo. Entonces, sí, efectivamente podemos evaluar todo, pero también tenemos que ver qué parte de ese todo lo vamos a evaluar. A lo mejor si estamos evaluando llantas, no siempre va a ser posible traernos 3 llantas. Tal vez, pero sí podría ser posible un pedazo de una llanta de 2 diferentes marcas. Sensibilidad.
parámetros estadísticos que miden la característica de rendimiento de la prueba. La sensibilidad de la prueba está definida por los valores alfa, beta y PD. Semejanza. Situación en que cualquier diferencia perceptible entre las muestras es tan pequeña que los productos pueden usarse indistintivamente. Triada. 3 muestras dadas a un evaluador en la prueba de triángulo. En la prueba de triángulo, cada muestra está marcada con un código diferente. 2 de las muestras son similares, es decir, un producto, y uno es diferente, es decir, del otro producto. ¿Cuándo usar la prueba de triángulo? Aquí, pues vámonos con el principio. La prueba de triángulo se utiliza cuando se requiere determinar la similitud o diferencia entre 2 muestras, donde el nivel de diferencia no es requerido y el tipo de producto a evaluar no tiene un fuerte resabe. El número de evaluadores se elige en función de la sensibilidad deseada para la prueba. Más adelante vamos a ver que aquí nos referimos al tipo de prueba como es prueba de similitud o prueba de diferencia. Y cada una de estas pruebas tiene su propia sensibilidad. Los evaluadores reciben un conjunto de 3 muestras, es decir, una triada, y se les informa que 2 de las muestras son las mismas y una es diferente. Los evaluadores informan qué muestra creen que es diferente, incluso si la selección se basa únicamente en una conjetura, que bueno, pues básicamente es una adivinanza. Se cuenta el número de respuestas correctas y se determina el significado por referencia a una tabla estadística o un programa o aplicación de computadora aplicable. Entonces, dependiendo pues de cuáles sean los recursos de su laboratorio, pues lo pueden hacer a mano con boletas y en Excel, o ya existen también programas computarizados los cuales pues en cuestión de segundos te puede dar las respuestas. Definir claramente el objetivo de la prueba por escrito. Esto ya lo hemos platicado anteriormente en otros webinars y bueno, también para los que han asistido a nuestros cursos de capacitación, el objetivo de la prueba es lo súper básico. Si no tenemos un objetivo claro y bien definido y con un buen alcance, probablemente no vayamos a llegar a un buen resultado. Llevar a cabo la prueba en condiciones que impidan la comunicación entre los evaluadores hasta que todos se han completado las evaluaciones, utilizando instalaciones, cabinas que cumplen con la norma ISO 8589 del 2007. Preparar las muestras fuera de la vista de los evaluadores y de manera idéntica. Por ejemplo, mismo aparato, mismos recipientes, mismas cantidades del producto. Los evaluadores no podrán identificar las muestras por la forma en que se presentan. Por ejemplo, en una prueba de sabor, evite cualquier diferencia en apariencia. Enmascare cualquier diferencia de color usando filtros de luz y o iluminación tenue. Codifique las muestras de prueba de manera uniforme, preferiblemente utilizando números de 3 dígitos elegidos al azar para cada prueba. Cada triada está compuesta por 3 muestras, cada una con un código diferente. Preferiblemente se debe utilizar códigos diferentes para cada evaluador durante una sesión. Sin embargo, los mismos 3 códigos pueden ser utilizados para todos los evaluadores dentro de una prueba, siempre que cada código se use solo una vez para el evaluador durante una prueba. Por ejemplo, si se está realizando varias pruebas triangulares en diferentes productos en la misma sesión. Es preferible presentar las muestras en condiciones de uso general del producto. Por ejemplo, en una prueba de sabor, presentar las muestras a temperatura a la que generalmente se consume el producto. Las condiciones de servicio de las 3 muestras en cada triada deberían ser idénticas. Por ejemplo, en una prueba de sabor, las 3 muestras se servirían a la misma temperatura, igual que la de todas las demás muestras en una serie de pruebas en un determinado tipo de producto. El tamaño, cantidad o volumen presentado debería ser idéntico para las 3 muestras de cada triada, así como la de todas las demás muestras en una serie de pruebas sobre el tipo de producto determinado. El tamaño, cantidad, volumen a ser evaluado puede ser determinado por el laboratorio que ejecuta la prueba. Si no es así, se debe indicar a los evaluadores que tomen tamaños, cantidades o volúmenes que sean similares, sea cual sea la muestra. En una prueba de sabor, se les indicará a los evaluadores si deben o no tragar las muestras o si son libres de tragar o escupirlas.
En este último caso, se les solicitará que procedan en la misma manera para todas las muestras. Entonces, si se les dice, bueno, pues ustedes deciden si las pueden tragar o escupir, está bien. O sea, digo, pues yo decido tragar. Bueno, pero entonces para toda la prueba, todas las vas a seguir tragando. Durante las sesiones de la prueba, evita dar información sobre la identidad del producto, el tratamiento esperado de los efectos o rendimiento individual hasta que se completen todas las pruebas. La única información necesaria para el evaluador es la naturaleza del producto a probar y la tarea a realizar. Todos los evaluadores deben poseer el mismo nivel de entrenamiento, eligiéndose este nivel en función del objetivo de la prueba. Aquí les recomiendo que vean la ISO 8586 para más orientación sobre tanto la selección y entrenamiento de evaluadores. La experiencia y familiaridad con el producto puede mejorar el desempeño de un evaluador y por lo tanto puede aumentar la probabilidad de encontrar una diferencia. El seguimiento del desempeño de los evaluadores a lo largo del tiempo puede ser útil para aumentar la sensibilidad. Todos los evaluadores deberán estar familiarizados con la mecánica de la prueba de triángulo, es decir, formato, tarea y procedimiento de la evaluación. Aquí se les recomienda que tengan como una preprueba en donde las personas que vayan a estar ejecutando para los panelistas que vayan a estar ejecutando estas pruebas, tengan la experiencia de haber recorrido esta prueba por primera vez sin que sea ya una prueba real. Esto es para que pues, puedan escuchar las indicaciones, puedan realizar la prueba y en ese momento es cuando les van a surgir dudas, en ese momento es cuando las personas que están liderando las evaluaciones sensoriales se van a dar cuenta si lo están haciendo correctamente o no y todavía hay oportunidad para poder corregirlo sin necesidad de afectar una evaluación real. Elige el número de evaluadores para obtener la sensibilidad requerida para la prueba, tomando la prueba como referencia la tabla A3 de la norma ISO 4120 del 2021. Entonces, aquí la podemos ver. Ya en la norma está súper didáctica, está súper sencilla de seguir. Realmente nos lleva de la mano para poder realizar el diseño de nuestras pruebas y poderlas ejecutar. Incluso hasta aquí nos dice en la tabla A3 cómo poder seleccionar el número de panelistas de acuerdo al riesgo alfa, beta y PD. El uso de un gran número de evaluadores aumenta la probabilidad de detectar pequeñas diferencias entre los productos. Sin embargo, en la práctica, el número de evaluadores suele estar determinado por las condiciones materiales. Por ejemplo, duración del experimento, número de evaluadores disponibles, cantidad del producto, y también el lugar. Al probar una diferencia, el número típico de evaluadores es entre 20, 24 y 30. Cuando se evalúa similitud o diferencia no significativa, se necesita el doble de evaluadores, es decir, aproximadamente 60 para una sensibilidad adecuada. Entonces, ya desde ahorita pueden ver la diferencia entre cómo el diseño de una prueba de diferencia y el diseño de una prueba de similitud, donde se requiere bastantes más panelistas para una prueba de similitud en comparación a una prueba de diferencia. Evita replicar evaluaciones por el mismo evaluador siempre que sea posible. Sin embargo, si se replican las evaluaciones para producir un número suficiente de evaluaciones totales, se debe hacer todo lo posible para que cada evaluador realice el mismo número de evaluaciones repetidas. Por ejemplo, si solo hay 10 evaluadores disponibles, haga que cada evaluador evalúe 3 triadas para obtener un total de 30 evaluaciones. Tratar 3 evaluaciones realizadas por 10 evaluadores como 30 evaluaciones independientes no es válido cuando se realiza una prueba de similitud. Entonces, aquí lo que nos está diciendo la norma es de que, sí podemos tener 30 evaluaciones en base a 10 evaluadores siempre y cuando sea de una prueba de diferencia. Pero esta lógica no es posible cuando estamos diseñando y ejecutando una prueba de similitud. Sin embargo, la prueba de diferencia utilizando la tabla A1 es válida.
Las pruebas sugieren enfoques alternativos para analizar evaluaciones replicadas en pruebas de discriminación. Ok, ahora, ¿cómo usar la prueba de triángulo? Procedimiento. Prepare hojas de trabajo y hojas de puntuación antes de la prueba para utilizar un número igual de las 6 secuencias posibles de 2 productos. Entonces, aquí la norma nos lo está dando de acuerdo a, pues a la antigüita, ¿no? O sea, desde que nosotros tenemos que diseñar e imprimir las boletas para dárselas a los panelistas. En este momento ya existen varias marcas de software sensorial, el cual puede ser utilizado para ahorrarnos este paso. Sin embargo, bueno, pues aquí la contraparte es de que sí tenemos que comprar diferentes tablets o laptops para que tengan acceso los diferentes panelistas y el número de panelistas que nosotros requeramos, dependiendo de la prueba que vayamos a seleccionar, así como el software y acceso a Internet. Pero bueno, si decidimos hacerla de la manera tradicional, con boletas, aquí también la ISO nos muestra un ejemplo de cómo podemos diseñar estas boletas, en el cual, bueno, pues viene la prueba de triángulo, el asesor, número de asesor, nombre, fecha, las instrucciones. Aquí un renglón donde nos pregunta la muestra diferente de las otras dos es, y ahí lo vamos a poder decir. Y bueno, pues algunas observaciones que queramos poner. Aquí también nos dice la norma que deberíamos seguir este tipo de combinación de los diferentes tipos de muestras, siendo A la muestra, digamos, 1 y B la muestra 2. Entonces, aquí nos dice cómo podemos nosotros acomodar el orden de las diferentes combinaciones para tener una prueba balanceada. Asimismo, nos da un ejemplo donde ya nos dicen, en caso de que no tengamos mucha imaginación para poner diferentes tipos de números, pues de aquí ya nos da unas diferentes series con diferentes números en un ejemplo, en el cual nosotros nos podemos inspirar de estos números o simplemente copiarlos. Distribúyalos al azar en grupos de 6 entre los evaluadores, es decir, use cada secuencia una vez entre el primer grupo de evaluadores, usar cada secuencia una vez más entre el siguiente grupo de evaluadores, etc. Esto minimizará el desequilibrio que resulta si el número total de evaluadores no es un múltiplo de 6. Las hojas de trabajo también se pueden preparar digitalmente y estar disponibles para las evaluaciones. Presente las 3 muestras de cada triada simultáneamente si es posible, siguiendo el mismo arreglo para cada evaluador, por ejemplo, en una línea para ser mostradas siempre de izquierda a derecha o en forma triangular. Dentro de cada triada, los evaluadores generalmente pueden hacer evaluaciones repetidas de cada muestra como deseado, si la naturaleza y la cantidad del producto lo permiten. Indique a los evaluadores que evalúen las muestras en el orden que fueron presentadas. Informar a los evaluadores que 2 de las muestras son iguales y una es diferente. Luego, cada evaluador deberá indicar cuál de las 3 muestras es diferente de las otras 2. Los evaluadores no tienen la opción de informar ninguna diferencia. Recuerden que por naturaleza esta prueba es forzada. Lo que significa es que nosotros debemos entrenar a los panelistas para que pues le atinen. O sea, en caso de que no encuentren ninguna diferencia, pues elijan un número y en la parte de observaciones escriban, no encontré ninguna diferencia, pero seleccioné X, Y, Z al azar. El evaluador tiene una posibilidad en 3 de dar la respuesta correcta al azar. Entonces, una vez probadas las muestras, contestando la boleta y entregada la técnica sensorial, el evaluador no podrá volver a probar ninguna muestra de triadas anteriores ni cambiará el veredicto sobre alguna prueba anterior. O sea, a lo que esto se refiere es de que el evaluador ya hizo su evaluación, llegó el analista sensorial, toma las muestras, toma la boleta y se las lleva y empieza otra triada. Y bueno, de repente decide cambiar de opinión y pide la boleta para cambiar de opinión. Esto en esta prueba no se puede. ¿Sale? Si un evaluador va a realizar más de una prueba en una sesión,
es imperativo que el evaluador no podrá cambiar su respuesta una vez dada. Recopile los datos completados en la hoja de puntaje y muestras no utilizadas antes de servir la siguiente triada. No haga preguntas sobre preferencia, aceptación o agrado de diferencia después de la selección inicial de la muestra impar. La selección que acaba de hacer el evaluador puede sesgar la respuesta a cualquier pregunta adicional. Las respuestas a tales preguntas pueden obtenerse a través de pruebas separadas de diferencia, aceptación, agrado de diferencia, etc. Consulte la ISO 6658 del 2007 para obtener más información. Entonces, si recuerdan, aquí platicamos sobre el objetivo de la prueba, ¿sale? Que tiene que estar súper claro. Entonces, aquí, si lo único que queremos saber es la diferencia, pues sí, entonces podemos utilizar la prueba de triángulo. Una sección de comentarios que pregunte por qué se hizo la elección puede incluirse para las observaciones del evaluador. Con esto pasamos a la evaluación de diferencia. Ok, para evaluar la diferencia vamos a utilizar la tabla 1 para analizar los datos obtenidos de una prueba triangular. Aquí la misma norma en el apéndice nos da la tabla 1. Vamos a leer lo que dice en la parte de arriba. Número mínimo de respuestas correctas necesitadas o necesarias para concluir que una diferencia perceptible existe basada en la prueba de triángulo. ¿Sale? Entonces, aquí en la tabla número 1, en la mera parte de arriba nos está diciendo específicamente cómo interpretar esta tabla. Si el número de respuestas correctas es mayor o igual al número dado en la tabla A1, correspondiente al número de evaluadores y al número de riesgo alfa elegido para la prueba, concluya que existe una diferencia perceptible entre las muestras. Ejemplo. Ok, entonces aquí pónganse truchas, pongan atención porque vamos a empezar con el primer ejemplo. Ok, y ya con este, pues esperemos que ya puedan diseñar sus propias pruebas. Sí, lo que quieren saber es evaluar la diferencia. Ok, una cervecería ha desarrollado un proceso para reducir la característica de un sabor granulado no deseado en su cerveza sin alcohol. El proceso requiere una inversión en nuevos equipos. Antes de proceder a una prueba de preferencia a gran escala que involucre consumidores, el cervecero principal quiere confirmar que la nueva cerveza sin alcohol se percibe diferente a la cerveza sin alcohol que actualmente fabrica la compañía. El cervecero principal está dispuesto a tomar un riesgo bajo de concluir que existe una diferencia cuando no es así. En otras palabras, está dispuesto a aceptar un riesgo de ignorar una diferencia que no existe. El objetivo de este estudio es confirmar que el prototipo de la nueva cerveza sin alcohol se puede distinguir entre la cerveza producida actualmente para justificar las pruebas con los consumidores. Entonces, ellos están utilizando una prueba inicial como prueba, una prueba de triángulo como una prueba inicial para saber si deberían continuar con una prueba más grande, ya con consumidores, ¿sale? Para proteger al maestro cervecero de concluir falsamente que existe una diferencia, el analista sensorial propone una alfa del 0,05. Para equilibrar el orden de presentación de las muestras, el analista decide utilizar 24 evaluadores. Tengo en cuenta en la tabla A3 que la elección de utilizar 24 evaluadores también garantiza que la prueba tiene un 95% de posibilidades, es decir, 100 por 1 menos beta en porcentaje de detectar el caso en que el 50% de los evaluadores pueden detectar una diferencia entre las muestras en la prueba. Por lo tanto, la entrada real en la tabla A3 tenemos una alfa de 0,05, una beta de 0,05 y una PD del 50%. Por lo tanto, con esto tenemos un número total de evaluadores de 23. Entonces, si revisamos la tabla que viene en la norma, aquí podemos ver lo que estábamos platicando anteriormente. Tenemos una beta del 0,05, lo podemos ver en la parte superior, en la columna superior, tenemos la beta con el 0,05 y luego en la parte izquierda,
en la primera columna izquierda podemos ver que la alfa, tenemos ahí nuestra alfa de 0,05 y en la columna que sigue del alfa viene la columna del PD, en el cual aquí estamos teniendo un PD del 50%, ¿sale? Y bueno, si juntamos este nivel de riesgo que nosotros estamos seleccionando específicamente para esta prueba, el cual pues sí tiene mucho riesgo, entonces eso significa que vamos a utilizar 23 evaluadores para esta prueba, ¿sale? Y vamos a asumir el riesgo que esto conlleva. Las muestras, aquí las muestras son preparadas, de las cuales tenemos 36 vasos de A y 36 vasos de B. Se codifican con números aleatorios, únicos, perdón. Cada una de las triadas, bueno, de ahí se describen, se presentan 4 veces para cubrir a los 24 evaluadores en un orden aleatorio balanceado. En la figura B1 se muestra un ejemplo de la hoja de puntuación utilizada. Y bueno, un total de 14 de los 24 evaluadores identifican correctamente la muestra impar. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestro primer resultado, ¿no? Que 14 de los 24 identifican correctamente la muestra impar. ¿Pero eso qué significa? Bueno, entonces nos vamos a la tabla A1, que recuerdan es la que estamos utilizando. Ahorita lo que estamos evaluando es si existe diferencia. Entonces, aquí evaluamos dependiendo del riesgo que nosotros ya habíamos definido. Entonces, nosotros ya habíamos definido un riesgo alfa del 0,05 y habíamos definido que íbamos a trabajar con 24 evaluadores. Entonces, N es el número de evaluadores con la que nosotros ejecutamos la prueba. Alfa es el número de riesgo alfa, que en este caso es 0,05. Entonces, si vemos en la tabla, aquí nos da el número 13, ¿sale? Entonces, ¿qué significa ese número 13? Bueno, aquí arriba nos está diciendo la interpretación. Es el número mínimo de correctas respuestas necesitadas para concluir a que una diferencia perceptible existe basada en la prueba de triángulo. Bueno, ¿y eso qué significa en este ejemplo o en esta prueba? Entonces, aquí en la tabla A1, en la fila correspondiente a N24 evaluadores y la columna correspondiente a alfa 0,05, el analista sensorial encuentra 13 respuestas acertadas. Por lo tanto, se requiere un mínimo de 13 respuestas para concluir que existe una diferencia significativa con un nivel de confianza del 95%. Por lo que 14 respuestas que son mayores a 13 correctas son suficientes para concluir que las 12 cervezas son perceptiblemente diferentes. ¿Sale? El analista sensorial informa que el prototipo podría distinguirse del producto actual por el panel N24 y X igual a 14 al 5% de nivel de significación. El analista puede optar por informar al 95% del nivel de confianza de que al menos 13% de los evaluadores pudo distinguir entre las dos muestras. Se propone proceder con la prueba de consumidores. Ahora nos pasamos con la evaluación de similitud. En este documento, similar no significa idéntico. ¿Sale? Recuerden que estamos hablando de riesgo y estamos hablando de probabilidades. Por lo tanto, similitud no significa idéntico. Bueno, mantengan eso en mente para que después no haya confusiones en definiciones o expectativas de la prueba. Más bien similar significa que los dos productos son lo suficientemente similares para ser usados indistintamente. No es posible probar que dos productos son idénticos. Sin embargo, se puede demostrar que cualquier diferencia que exista entre los dos productos es tan pequeña como para no tener significado práctico. ¿Sale? Entonces, aquí lo que queremos saber en un principio es, bueno, ¿puedo notar una diferencia? ¿Son similares? Pues a lo mejor sí hay una diferencia, porque si hacemos la prueba es porque sabemos que hay una diferencia. Pero aquí lo primero que queremos saber es si es una
diferencia perceptible. Si a lo mejor se presentan estos dos productos, pero pues realmente pues no se puede detectar una diferencia. Entonces, estadísticamente son similares. Aquí la norma nos dice que debemos utilizar la tabla A2 para analizar los datos obtenidos de una prueba triangular. Si el número de respuestas correctas es menor o igual al número dado en la tabla A2, corresponde al número de evaluadores, el nivel de riesgo beta y el valor de PD elegido para la prueba. Concluyen que no existe una diferencia significativa entre las muestras. Si se van a comparar los resultados de una prueba con otra, entonces seleccione el mismo valor de PD para todas las pruebas. Si lo desea, calcule un intervalo de confianza sobre la proporción de la población que puede distinguir entre las muestras, y el método se describe en la sección B3, la cual no vamos a ver en este webinar, pero vamos a tener un curso más adelante en el siguiente mes, en el cual, bueno, pues ahí sí lo vemos más a detalle todo esto. Y empezamos con la carnita, ¿no? Con el ejemplo. Ok, entonces, un fabricante de productos de confitería desea utilizar un nuevo material de envasado porque ofrece una mayor flexibilidad para los gráficos de las etiquetas. Sin embargo, el nuevo material debe proporcionar el mismo nivel de estabilidad durante el almacenamiento. El fabricante se da cuenta de que es imposible probar que los dos productos son idénticos, pero quiere estar muy seguro de que solo una proporción razonablemente pequeña de la población podrá detectar una diferencia después de 3 meses de almacenamiento, si es que existe una diferencia. Por otra parte, el fabricante está dispuesto a tomar un alto riesgo de concluir incorrectamente que los empaques son diferentes, cuando no lo son. Esto debido a que el empaque actual es aceptable en lo que respecta a los gráficos. Sin embargo, el criterio de estabilidad del almacenamiento es más importante para el fabricante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues aquí tienen dos empaques. Uno tiene la facilidad de poder retener mejor los gráficos como empaque. Sin embargo, lo que realmente le interesa más a este fabricante es de que el producto tenga una mejor estabilidad con el empaque. Entonces, la prueba, lo que va a hacer la prueba es saber si efectivamente estos dos empaques son similares, tomando como referencia la estabilidad del producto. El objetivo es determinar si el producto almacenado durante 3 meses en el nuevo material de empaque es igual en comparación al empaque utilizado actualmente. ¿Sale? Entonces, ese es el objetivo. Pues ahora vamos con el diseño. El analista sensorial trabaja con el fabricante para decidir los niveles de riesgo apropiado para la prueba. Se decide que la proporción máxima permitida de discriminadores debe ser una PD al 30%. El fabricante solo está dispuesto a asumir una probabilidad beta del 0,05% de no detectar ese nivel de discriminadores, porque el fabricante no le preocupa concluir falsamente que existe una diferencia cuando no la hay, por lo que el analista sensorial elige una alfa del 0,01. Y bueno, para determinar el número de panelistas para esta prueba, se busca en la tabla A3, ya con los valores elegidos, una alfa de 0,01, una beta de 0,05 y una PD del 30%, la cual es un riesgo altísimo, porque es una PD pues, con un porcentaje muy bajo, donde el analista sensorial encuentra que necesita una N de 54 evaluadores para esta prueba. Si se fijan, bueno, pues aquí tenemos el riesgo es bastante alto y aún así el número de evaluadores es alto para esta prueba. Entonces, aquí nos vamos a la tabla A3 y con las características de diseño de prueba que ya habíamos platicado anteriormente, vemos que tenemos una beta del 0,05, una alfa del 0,01, perdón, una alfa del 0,1 y una PD del 30%. El analista sensorial utiliza la hoja de trabajo que se muestra en la figura B2 y la hoja de puntuación que se muestra en la figura B3. Estos se encuentran en la norma para ejecutar la prueba. Sin embargo, aquí pues les muestro lo que es la boleta de la figura B2, que corresponde a la prueba de similitud.
Aquí tenemos el código de la prueba, el número de asesor, nombre, fecha, el tipo de prueba de alimento a evaluar, las instrucciones, donde nos dice taste the samples on the tray from the left to right, que evalúe las muestras de izquierda a derecha. 2 de las muestras son similares, una es diferente. Seleccione la muestra diferente. Identificar con una X en el cuadro correspondiente. Aquí nos dice las muestras, la codificación de la muestra, 629, etcétera. Indique la muestra diferente y si tenemos alguna observación. Aquí también nos da una referencia de cómo podemos equilibrar esta prueba, cómo podemos tanto utilizar los 3 diferentes dígitos, así como cómo acomodarlos para que sea una prueba equilibrada. El analista recorre los 6 triadas posibles para los 54 evaluadores. Un total de 24 de los 54 evaluadores identifican correctamente la muestra impar en la prueba. Entonces, aquí ya ejecutamos la prueba y tenemos el resultado, ¿sale? Pero, ¿y eso qué significa? ¿Qué significan esos 24 resultados que sí pudieron identificar correctamente la muestra impar? Bueno, entonces, se busca la tabla A2, la entrada para N54. Entonces, aquí vemos que una N54, que es el número de panelistas que nosotros decidimos trabajar, a los que nosotros les presentamos la prueba, y la PD, que si se acuerdan anteriormente habíamos seleccionado una PD del 30%. Aquí tenemos el número 22. Entonces, vamos a leer lo que dice en la prueba, en el renglón superior, donde está al lado de table A.2, dice máximo número de respuestas correctas necesitadas para concluir que 2 muestras son similares, basadas en la prueba de triángulo. ¿Vale? Entonces, aquí necesitamos máximo 22 de respuestas correctas para concluir que las 2 muestras son similares. ¿Y eso qué significa? ¿Sí? Con el número de respuestas que nosotros obtuvimos, ¿son similares o no? El resultado de la tabla A2 muestra que se requiere un máximo de 22 panelistas con la respuesta correcta para concluir que las 2 muestras son similares. Por lo tanto, 22 es menor a 24. Por lo tanto, con un 95% de confianza, las muestras son diferentes. Pues ni modo. ¿Y eso qué significa? Conclusión, el nuevo empaque no tiene el mismo rendimiento durante los 3 meses en comparación con el empaque utilizado actualmente. Y probablemente este productor de empaques o este productor de alimentos se va a quedar con el empaque que estaba utilizando anteriormente y no va a migrar al nuevo empaque. Ahora, ¿cómo deberíamos reportar estas pruebas? Primero, tenemos que informar el objetivo de la prueba. Recuerden, es súper importante en cualquier proyecto que estén realizando, sea sensorial o no, el objetivo de la prueba es básico. Y bueno, pues evidentemente en esta norma no lo ignora. Lo primero que hay que informar es el objetivo de la prueba. Las muestras que se probaron, los resultados y las conclusiones. Incluir que la prueba se realizó de acuerdo con este documento, es decir, la ISO 4120 del 2021 y que los datos fueron analizados de acuerdo con los métodos dados en la cláusula 8. La siguiente información adicional es recomendada. El propósito de la prueba y la naturaleza del tratamiento estudiado, identificación completa de las muestras, es decir, origen, método de preparación, cantidad, forma, almacenamiento previo a la prueba, tamaño de la porción, temperatura. Información de la muestra debe de comunicar que todo el almacenamiento, el manejo y la preparación se hizo de tal manera que se obtuvieron las muestras que difieren solo debido a las variables de interés si las hay. El número de evaluadores, el número de respuestas correctas y el resultado de la evaluación estadística, incluidos los valores de alfa, beta y PD utilizados para la prueba.
Evaluadores, experiencia en pruebas sensoriales con el producto, con las muestras en la prueba, edad y género. Aquí se pueden apoyar en la ISO 8586 para ver cuáles son las características más relevantes que se deben de reportar de los panelistas que participaron en esta prueba. Cualquier información y recomendaciones específicas dadas a los evaluadores en relación con la prueba, el entorno de la prueba, es decir, instalación de la prueba utilizada, presentación simultánea o secuencial, si la identidad, número de muestras se reveló después de la prueba y, de ser así, de qué manera. La ubicación, la fecha de la prueba y el nombre del líder del panel. Precisión y sesgo. Debido a que los resultados de la prueba de discriminación sensorial son una función de las sensibilidades individuales, no es posible una declaración sobre la reproducibilidad de los resultados que es aplicable a todas las poblaciones de evaluadores. La precisión con respecto a una población particular de evaluadores aumenta en medida que aumenta el tamaño del panel y también con su formación y con la exposición al producto. Por ejemplo, la precisión de la prueba realizada con evaluadores extraídos de la población de empleados de la empresa que hace el producto probablemente sería mayor que la precisión de la prueba realizada usando el mismo número de evaluadores extraídos de una población de consumidores ingenuos, simple y sencillamente porque no están tan expuestos a estos productos. Dado que se utiliza un procedimiento de elección forzada, los resultados obtenidos por este método están libres de sesgo, siempre que las precauciones de la cláusula 7 se observen plenamente. Y con esto, ¿qué podemos concluir? El método de triángulo sensorial, de acuerdo a la ISO 4120, nos provee con una herramienta para determinar si dos muestras son similares o diferentes. Donde incluyen ejemplos para evaluar el riesgo de la prueba, una tabla para determinar el número de asesores y tablas de evaluación dependiendo del objetivo del estudio, si es de similitud o de diferencia. Esta prueba es de selección forzada y eficiente y rápida. No es adecuada para productos con alto resabio. También les recomiendo visitar nuestra página de internet www.synergybiotech.mx y revisen los diferentes tipos de servicios que ofrecemos. Este webinar, así como otros que hemos estado presentando, estará en nuestro canal de YouTube, Synergy Biotech Channel. Muchísimas gracias por su atención y pues excelente semana. Que estén muy bien. Nos vemos.